Bueno, amén. Vamos a terminar con Filemón, capítulo 1:22. 1:22 de Filemón. Dice así la palabra: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Bueno, estuvimos hablando de esta epístola, la hospitalidad de Filemón en el sentido de recibir los instrumentos de Dios, y en el sentido de que Pablo también le da un mandato por Onésimo, que iba a llevar esa carta. Decía Pablo: recíbele como a mí mismo. Entonces habla de la transformación, de recibirlo ahora con el perdón, ¿no? Porque seguramente había problemas, había rencores, pero en este caso ya lo está hablando por Pablo. Prepárame, dice, alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones, por sus oraciones, os seré concedido. Entonces recordemos que estaba Filemón, en su casa estaba la iglesia, había diferentes hermanos que nombra ahí en el capítulo 1, versos 2 y 3, y dice, por las oraciones de ellos, Pablo confiaba de que iba a ir a visitarlo. Pero acá hay algo importante que queremos destacar, dice, prepárame alojamiento. Entonces yo lo que entiendo de acá es que, como dice, prepárame alojamiento. A ver, porque el instrumento acá, en este caso Pablo, estaba dispuesto a ir a visitarlo. El instrumento está dispuesto, el instrumento de la palabra, entendemos eso. Y dice, prepárame alojamiento. Entonces, en ese sentido nosotros, entendiendo por esta epístola, también nuestro corazón tiene que estar dispuesto a recibir, como lo hizo Filemón, a recibir un instrumento de la palabra, porque se entiende acá que Pablo es el que lleva la palabra, el que lleva la verdad, el portador de la palabra. Entonces, si decimos que queremos recibir la palabra de Dios, tenemos que estar dispuestos a recibir al instrumento. En este caso habla de hospedaje, y entendiendo el contexto, en ese tiempo se viajaban días, se viajaban semanas y muchas veces meses para llegar a otro lugar. Entonces iba de casa en casa, se iban quedando, le iban practicando la hospitalidad, iban llevando la palabra, iban levantando iglesias, instrumentos del Señor, hasta que llegaba al destino final, donde ellos tenían el objetivo, y después vuelto otra vez, volvían casi siempre por el mismo camino, el mismo itinerario, compartían otra vez la palabra y se iban gozando en la comunión con el Señor. Eso era el hospedaje que se practicaba en ese tiempo, ¿no? Y yo entiendo acá también que en la actualidad, por ejemplo, cuando dice prepárame alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido, es que uno cuando dice yo creo en la palabra del Señor, yo recibo, primeramente tiene que estar dispuesto a recibir el instrumento. En ese sentido, la palabra del instrumento. En este caso, muchas veces no cumplimos con esa norma. ¿Por qué? Porque tenemos un rechazo a la persona, tenemos un rechazo a la forma de ser, a sus defectos, porque todos tenemos defectos, como dicen ustedes. Yo veo el pecado de usted, yo veo el pecado, todos tenemos pecado. Si digo yo en esa misma forma, cuando dicen yo no le recibo la palabra porque le veo el pecado, le miro el pecado. En esa forma de pensar, escuchen, en esa forma de pensar también, el instrumento razonaría de la misma manera. Yo no voy a predicar porque sé que los corazones están duros y no quiero predicar porque sé que no van a recibir, no se humillan, están en la carnalidad. Bueno, así actúa Satanás, como actúa en ustedes también actúa en mí. Porque muchas veces uno se desanima, como siempre escuchaba en la prédica de mi mamá, cuando decía que se desanimaba viendo la carnalidad, viendo que nadie la escucha, viendo que no se humilla, su preocupación que no iban a quedar instrumentos, que ya se la tomaba por cualquier cosa la palabra. Entonces, bueno, me ponía a pensar, ¿no?, todas estas cosas que tenemos por naturaleza y nos tenemos que humillar para que podamos practicar en ese sentido la hospitalidad. Hablamos de la hospitalidad natural, pero también la hospitalidad de nuestra alma para recibir
la palabra del instrumento de Dios. Entonces dice, prepárame, y acá lo sacamos lo importante, el instrumento está preparado, o quiere llevar la palabra, en este caso Pablo, pero también tiene que ver la disposición de quien escucha, porque dice, espero que por sus oraciones os seré concedido. Entonces, una alma que está sedienta a la palabra del Señor, ¿qué va a hacer? Va a clamar para conocer la verdad, y cuando quiere conocer la verdad, le va a enviar instrumentos para que le enseñe la palabra, y ahí se va a manifestar realmente la gloria de Dios, en el sentido que va a tener entendimiento, como me dijo una hermana el jueves pasado. Entendí un versículo ahora, decía, con respecto a que había tocado sobre cuando uno está en tormento, el espíritu o el infierno mismo está en nuestra mente cuando estamos atormentados. Ahora entendí, porque yo pensé que era la condenación más allá. Que bueno, eso es particular de entendimiento de cada uno, pero ya nosotros mismos, si buscan un versículo, un día se lo voy a apuntar porque se lo prometí la vez pasada y al final no se los dije, pero ya el que no cree ha sido condenado, como decía, y también hay otro versículo que lo afirma, que ya está a la misma condena en que estaban ya, van a seguir estando. Y dice en Romanos 15:24, para apoyarnos un poquito en esta palabra, Romanos 15:24. Dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Cuando vaya a España, iré a vosotros. Yo creo que algunos, la primera vez que escuchan acá el nombre de España, simplemente para decirlo como dato, porque son versículos que no se leen frecuentemente. Y dice, cuando vaya a España, iré a vosotros. Entonces, vemos acá la palabra, se lo dice en la carta de los Romanos, Pablo tenía un destino, España, predicar en España, pero dice, iré a vosotros. Entonces, va a pasar por ese camino para llevarle la palabra a los romanos. Entonces, recordemos que él sale. En este caso, acá yo no me acuerdo realmente de dónde está escribiendo, pero sí el itinerario es pasar por todo Asia Menor y llega a Roma, y de Roma ya cruza a España. Y dice, porque espero veros al pasar y que me ayudéis. Espero veros al pasar y que me ayudéis. Espero verlos al pasar y que me ayudéis. Y esa ayuda, ¿cómo se traducía? Se traducía en la hospitalidad, en el recibimiento. Entonces estaba diciendo de una forma u otra, espero que me reciban. Yo tengo el deseo de ir a visitarlo. Voy a ir a España, me queda de paso y yo quiero estar con ustedes. Espero que me reciban. Esto está diciendo, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Espero ir y llegar a España, que me guíen y que me ayuden, dice, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Entonces, acá también hay otra palabra interesante. ¿Por qué? Porque si leemos esta frase, entre líneas lo que está diciendo, cuando haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Y sacaba esto, que la compañía o el hospedaje tiene que ser un disfrute, no una incomodidad. Muchas veces uno se incomoda. Y esto es para ambos, porque el pastor llega, y cuando llega a la casa de Dios y no siente la comodidad, no siente la recepción, no siente la bienvenida, se incomoda al predicar, al compartir, entonces no quiere estar en este lugar, por ejemplo. Me han comentado un pastor, ¿no?, que le gusta llegar a la casa de Luciano, el hermano Luciano, y no le gusta estar acá. Yo creo que hay algo de incomodidad, o tal vez, en el sentido, tal vez uno no le dice, pero al sentir la diferencia, al sentir que no hay comunión, al sentir que no hay afinidad, entonces justamente ahí es que se genera la incomodidad. De la otra manera también, de la otra manera, cuando se recibe y vos te sentís incómodo con el pastor, con la visita,
es porque tampoco hay hospitalidad. Entonces uno, como leímos la semana pasada, prefiere el estar cómodo, prefiere su tiempo, prefiere su privacidad. Entonces incomoda a una persona muchas veces que no conoces directamente. Y vemos que en la palabra lo dice, en la epístola de Juan, tercera de Juan, que dice que muchos hospedaban ángeles sin conocerlos. Entonces, no los conocían, pero vemos como esa comunión en el espíritu es lo que genera el vínculo perfecto, como dice, ¿no? Entonces, si el pastor viene y trae el mensaje y del otro lado hay una recepción, un interés y hay una comunión en el sentido de pregunta, de querer aprender, entonces ahí se va a establecer esa comodidad, como lo dice acá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Y esta compañía, hermano, tenemos que entender que no es para pecado, para deleite, para simplemente una comida, una salida, sino que en esa comida, en ese estar, en esa salida, vamos a ponerlo, porque ha pasado también, han venido instrumentos de Dios, se han producido salidas para un restaurante. En esos tiempos, que estoy hablando de hace 15 años atrás, compartíamos la comida. Creo que se hizo frecuente los sábados, que había una parrilla acá en la avenida y todos los sábados íbamos todos los hermanos después de la reunión, íbamos como 20, nos sentábamos y disfrutábamos, charlábamos, muchas veces había visita, entonces se disfrutaba de esa salida hablando siempre de la palabra. Entonces se compartía, entonces generaba una incomodidad. Y muchas veces nosotros no lo tenemos. A mí me han dicho, como lo dije en varias prédicas, el edificio o la iglesia estará muy linda, pero no es lo mismo sin tu mamá. Entonces ya se siente un vacío, una ausencia de la recepción, porque no está esa preparación del corazón como para recibir primeramente, darle la palabra, o como para recibir al instrumento, sentir la comodidad o la comunión en sí, de compartir la palabra a partir de que ambos se sientan cómodos. Entonces acá es cuando tenemos que empezar a humillarnos. ¿Qué compartimos? ¿Qué hablamos? Si realmente la persona que viene tenemos palabra para darle, o sentimos que estamos opresionados, mandados por el tiempo, lo hacemos por obligación. Entonces ahí está el tema de nosotros. Ya la palabra nos da una visión para poder entender cuál es nuestro estado. Cómo nos toma el pecado, por qué no hay visita, por qué no hay comodidad. Muchos instrumentos que venían antes frecuentemente se han retirado, pastores, todo, porque a partir del fallecimiento de mi mamá, vamos a decirlo esto, sacándonos un poquito las caretas, ya no es lo mismo, no se siente la misma incomodidad, uno quiere llegar, uno en ese tiempo llegó como compañía, pero no acompañó al instrumento, como en el caso mío lo digo, de lejos, mirando, saludando, alcanzando un asiento, sirviendo alguna cosita para compartir, hablando un poquito, pero después me retiraba y no era esa verdadera comunión, como sí ocurrió con mi mamá, porque mi mamá los recibí y estaba horas en esa charla, porque había un interés, porque charlaban de la palabra, pero muchas veces el vacío de la persona que tiene que practicar hospitalidad es tal que no tiene que preguntar, no tiene que compartir. Primeramente porque no hay un interés. Segundo, porque no hay palabra. ¿Qué va a compartir? Entonces no tiene que compartir, no tiene que preguntar, no va a haber dudas porque tampoco hay lectura. Y al no haber lectura, ¿qué dudas podemos tener? Podemos tener una pequeña duda, así preguntar, pero mucho más allá no vamos a llegar. Entonces, bueno, esto de la comunión, vemos que dice, espero ir a vosotros porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá después de que haya disfrutado esta compañía. Este versículo me parece que lo podemos llevar a distintas aristas y podemos entender acá nuestro estado espiritual. Si hay comodidad entre personas, entre instrumentos, si hay comodidad entre el que tiene que practicar la hospitalidad, si hay comodidad en el sentido que llega con la palabra, ¿no? Porque muchas veces en nuestra carnalidad, muchas veces nos sentimos más cómodos hablando
cualquier pavada, como decía mi mamá, antes que la palabra de Dios. Entonces, con la pavada estamos cómodos, con las risas estamos cómodos. ¿Por qué? Porque tenemos un pecado en común, una afinidad en común, entonces nos podemos reír de cualquier meme que está, o cualquier video que está en el celular. De eso sí nos sentimos cómodos. Pero si vemos que el instrumento habla nomás de la palabra de Dios, es como si un acercamiento está ahí en el servicio, de pasarle el vaso, pasarle un jugo, hermano pastor esto, o hermano pastor le sirvo algo, que necesita algo más, su pieza está ahí. Entonces vemos que prácticamente se produce una tensión natural, pero no la hospitalidad como la que Dios manda, en el sentido recibo, pero estoy recibiendo de corazón. Dice así la palabra, Filipenses 1:25, 1:19 vamos a leer primero. Filipenses 1:19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esta palabra lo escribe desde su encarcelamiento. Y dice, espero que por vuestra oración, porque esto es como iniciamos el versículo, por la oración va a ser concedido. Y dice, espero que por su oración y la suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación. Y acá sacamos, él está encarcelado, y un instrumento encarcelado no puede ir de visita, no va a visitar. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Uno tiene que orar para que ese instrumento salga de la cárcel. O se habla la cárcel o ese lugar vedado en que está, para que pueda llegar a tu vida con la palabra y puedas recibir la palabra, porque el instrumento tal vez no sea en el sentido una cárcel física o un impedimento de luchas, sino que para tu vida mismo ese instrumento está en la cárcel, o sea, no puede visitarte. Y entonces todo esto muestra la incredulidad del ser humano, ¿no? La incredulidad de muchos hermanos, en el sentido de que no reciben la palabra, no se van humillando, no van pidiendo perdón, entonces no oran, no van a clamar para que sea libre el hermano. Y por ejemplo, trayendo un poco a memoria, trayendo un poco a esto que nos puede servir de ejemplo, ¿cuántos están orando por la hermana Rosa para que salga del hospital? Es una cárcel, no hay palabra al usado, o puede haber otro, pero bueno, la idea es que haya más instrumentos. La idea es que haya más instrumentos y que sea libre de esa enfermedad, para que otra vez sea concedida por la oración nuestra, por orar por ese instrumento, para que sea libre, dice acá, y dice esto, y dice, y la suministración del Espíritu, sé que por la oración y la suministración del Espíritu, esto va a resultar en mi liberación. Entonces, él confiaba en los filipenses, que iban a orar. Sé que por su oración y el poder de Dios, voy a salir libre, voy a estar con usted otra vez. Esto le está diciendo Pablo. Y bueno, y después aclara, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Después en el 24 dice, pero, dice, estoy puesto en estrecho, dice en el 23, yo no sé qué escoger. Porque sé que irme con el Señor es muchísimo mejor. Pero si mi liberación es para predicar, dice, confío en esto que quedaré, dice, ¿no? Pero si quedar en la carne, dice en el 24, es necesario por causa de vosotros. Confiando en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Vemos acá la palabra, como dice, confiando en esto sé que quedaré, que va a ser de provecho, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces, ¿por qué deja el instrumento? ¿O por qué manda el instrumento? En este caso, Pablo, sabemos que él estaba próximo a ser ejecutado, pero dice, por su oración, el Señor me puede libertar. Si es necesaria mi palabra, soy necesario como instrumento de Dios y va a ser provechoso para ustedes, el Señor me va a dejar.
Pero yo lo comparo justamente con mi mamá, porque mi mamá muchas veces estuvo a punto de, en este caso, de partir con la presencia, a la presencia del Señor, muchas veces. Y siempre nos quebrantábamos cuando la veíamos mal, orábamos, llorábamos, nos humillamos ante el Señor. El Señor escuchaba nuestro ruego y escuchábamos otra vez la palabra y nos gozábamos, nos daba muchas oportunidades el Señor. Pero llegó un día que no. Llegó un día que ya hubo revelación por causa de la dureza del pueblo, y yo veía por mí y veía por varios, que ya era como, y varios lo cuentan esto, ya era como una risa en el sentido de que decía, estoy mal, estoy enferma, tal vez me iba a morir, y ya es como que uno lo tomaba a risa. Todo el tiempo le dice lo mismo, todo el tiempo se va a morir, no se muere, y sus decisiones, sus palabras, ya no eran escuchadas. Ya no era escuchado cuando se aconsejaba, no, porque, y viste cómo es Noemí, y viste, es exagerada. Entonces se tomaba todo muy a leve. Entonces cuando llegó ese día, que partió con el Señor, yo estaba orando y oré un montón de horas. Estuve de las 6:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana orando, pero mi corazón sentía que no sentía nada. Ni preocupación o preocupación hasta ahí, pero no sentía esa desesperación. Tampoco sentía la fe. Entonces, no había ni una ni otra en mi oración. Había instrumentos que me acompañaban acá, que eran unos poquitos, tal vez dos o tres, y ya está, se habían ido a votar la mayoría. Bueno, están en justamente en el día de la votación, y hasta que sucedió lo que sucedió. ¿Por qué? Porque uno tampoco lo esperaba y todos decían, no, yo no me lo esperaba, nadie se lo esperaba. Entonces uno, cuando no se lo espera o no toma por tremendo esa lucha, no está viendo cómo está luchando contra el enemigo espíritu de muerte, cuando ella misma lo dijo, oren porque hechicería para muerte, y uno lo toma leve. Entonces ora, pero no siente nada. Entonces, porque tantas veces pasó, tantas veces salió, entonces dice, no va a pasar, no le va a suceder. Dios otra vez la va a libertar, otra vez va a quedar con nosotros. Entonces, vemos que acá cuando dice, confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré entre vosotros para provecho y gozo de la fe. Entonces, para provecho. Pero si ya no había provecho, ¿qué iba a pasar? Iba a morir Pablo, y en este caso murió el instrumento. Partió con el Señor, en este caso la sierva Noemí, pero dice, oren, confiando en esto, sé que quedaré. A ver, y sacamos otra enseñanza de acá. Todo depende del que recibe. Si no hay corazón dispuesto, no va a haber instrumento. No va a haber instrumento. Caben tres posibilidades. No va a haber instrumento, ninguna palabra te va a tocar. Otra posibilidad es que te vayas, y otra posibilidad es que muera el instrumento o sea apartado. Otra posibilidad es que se cierre el lugar, que no permanezca. Son 5 posibilidades. Pero todo depende de nosotros, porque cuando ya tomamos como juego la palabra, como broma la palabra, no hay seriedad, en el sentido que tampoco hay profundidad, no hay ese estudio, no hay esa preocupación por aprender la palabra, no hay humillación para ponerla en práctica. Entonces, si uno sigue en la misma manera, entonces, como dice en Jeremías 5, ¿qué podía yo hacer más de mi pueblo? Le puse una torre, lo despedregué, hice todo. Le da todos los beneficios, el tiempo, la palabra, el alimento, el techo, todo para que crezca, para que salga de tu pecado, para que dé esos frutos que está esperando el Señor. Pero no encuentra nada. Entonces ahí está el tema. Si nos acusamos uno con otro, nos miramos el pecado, a ver quién gobierna más, quién gobierna menos, quién acusa más, quién acusa menos, quién maneja mejor, quién no maneja. Entonces, toda esta posibilidad puede caer, como la visión. A veces me pongo a considerar la visión otra vez, reveo, digo, pero puede ser verdad, tal vez, eso, que se iba a cerrar la iglesia, que no hay un instrumento sincero y dispuesto, que es difícil que levante un pastor en este lugar, que se derrumbaba toda la iglesia en el sentido, no físico, pero espiritual. ¿Y se puede cerrar? Sí. ¿Cómo que no? Si no hay una persona que reciba, puede pasar eso.
O tal vez pueda retirar a todos, como dije, o a casi todos. A otro le da otro tiempo, se comprende que al nuevo le va a dar más tiempo. Pero después trae otra generación, otras personas para que reciban. Todo puede pasar, pero depende de nuestra oración, a ver si se recibe con esa hospitalidad, con ese interés la palabra. Dice así en el 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez. Entonces dice acá, lo voy a leer en otra versión, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo, a causa de mi visita otra vez entre ustedes. A causa de mi visita. Entonces, ¿se iban a gloriar? Sí. ¿Se iban a sentir orgullosos? Sí. Porque iban a recibir a Pablo otra vez, su oración escuchada, la palabra recibida, la comunión, el compartir conocimiento. Vemos que, como dice acá, para que abunde vuestra gloria, su gloria, que sea glorioso para ustedes, que ustedes estén orgullosos de que por su oración que ha sido escuchada, otra vez yo pueda ser liberado. Otra vez yo esté ahí entre ustedes para compartir. Entonces vemos acá, todo depende del instrumento de Dios. ¿Está orando para recibir la palabra? ¿Está orando para cumplir esto? Entonces ahí nos humillamos, pedimos perdón, confesamos nuestro pecado, el rechazo a la hospitalidad, no solamente natural, sino lo espiritual. De que yo me tengo que sentir unido al instrumento de Dios, en comunión con el instrumento de Dios. El instrumento de Dios se tiene que sentir cómodo con el pueblo. Si el pastor no se siente cómodo con su pueblo, o con el pueblo cuando va de visita, yo creo que cualquier persona en lo natural va a razonar y no me recibe la palabra, no me siento cómodo, no voy a querer, no va a tener ni siquiera el deseo. Dice así la palabra de Hechos 28:30. Hechos 28:30 y 31. Dice así la palabra. Pablo permaneció 2 años enteros, en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios. Bueno, vamos a leer hasta ahí. Dice, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Vemos que Pablo está pidiendo, el siervo de Dios, es necesario que sea hospedador, ¿no? Pero él también lo cumplía. Vemos acá que él cumplió este ministerio, dice, 2 años en una casa alquilada y recibía a todos, sin excepción de personas. A todo el que venía sediento de la palabra, él lo recibía. Tampoco lógico, no es para perder el tiempo, es para compartir la palabra, es para la enseñanza, es para el provecho espiritual. Pero me imagino que habrán ido esas personas que estaban sedientas de la palabra, que querían escuchar, que querían aprender del reino de Dios, que querían aprender de la esencia de Jesucristo, que quería la salvación, que quería ser libre. Entonces vemos acá la palabra, cómo lo recibía sin acepción de personas. Y como muchas veces en nosotros no se genera lo mismo. Y no solamente por la sección de personas, puede ser también por el cansancio, por la falta de palabra, por la no querer cumplir el servicio, por querer tus tiempos, tus comodidades, por la falta de preparación, por cuánta cosa, hermano, te pase por la cabeza, es lo que puede pasar en este sentido. Y la falta de preparación justamente se va a traducir en la falta de servicio. Porque otra vez vas a decir, no tengo palabras justo ahora. Pero al no haber palabras no vas a tener que darle, entonces no va a haber disposición. Entonces de ahí se produce un servicio esforzado, un servicio que nos sirve muchas veces por misericordia, venís, nombrá y te da la libertad del Señor y va, bla, te da la palabra el Señor. Porque hay necesidad, pero ya no quiere, como predicamos la semana pasada, no quiere de obligación, sino que sea voluntario este servicio de hospedador. Y dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Vemos, predicando el reino de Dios.
El reino de Dios, ustedes saben lo que es sentir la presencia del Señor. Sabemos que un tiempo se acabó antes de la crucifixión, que es el tiempo de la ley, y está ese tiempo nuevo, ese tiempo espiritual, el reino de Dios, o sea, ¿a dónde reina Cristo? ¿Cómo reina Cristo? ¿Quién está reinando ahora? Cristo, Jesús. Filipenses 2:10, no nos cansamos de repetir, le sometió, lo sentó a su diestra, a la derecha, o sea, está reinando, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces le dio autoridad, le dio potestad, y vemos que está reinando, en este caso, con su padre, o al lado de su padre a la derecha, pero le dio toda potestad. Vemos en el caso de José. José, cuando estuvo reinando en Egipto, le dice: háganle caso a José. Solamente José no va a pasar uno sobre mi palabra, o sea, sobre mi autoridad. Pero después háganle caso. Le dejó todo en mano. Así también al Señor le dejó toda la autoridad. Toda la autoridad sometió bajo sus pies. Entonces, en el nombre de Jesús, hoy hay autoridad. Nos sometemos a Jesús, tenemos la autoridad. Le pedimos perdón a Jesús, nos da de su esencia. Entonces, si yo tengo a Cristo Jesús, gobierna mi vida, entonces de ahí es que también voy a poder gobernar otras cosas, en el sentido natural, sentido espiritual, lo que fuere. Entonces todo me va a salir, pero porque la autoridad de Jesús está en mí. Y como dice la palabra, predicando acerca del reino de Dios. Entonces esto nos lleva a Lucas 17:20. Usted, 17:20 al 25, ténganlo en cuenta. Yo lo voy a nombrar nomás, no lo voy a leer, o lo voy a leer un poquito. Pero Lucas nos ubica en el 17:20, dice: preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no va a venir con advertencia. En el 21 dice: no van a decir, esta es otra versión, no van a decir mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. O sea, le está diciendo, escuchen bien, porque esto yo lo enseñé un poquito diferente y hoy me acabo de dar cuenta, que no va a venir con advertencia. No te van a decir está acá, está allá, des en cuenta que ya ahora está, ya vino, ahora. No le va a avisar. Nadie, no va a venir con advertencia. Y dice en el 25, primero es necesario que padezca mucho. ¿Que padezca mucho quién? El Señor. Que padezca mucho y sea desechado de esta generación. Sea desechado de los hombres, como dice en Isaías 53, ¿no? Generación, cuando se refiere a generación, se está refiriendo a todos los incrédulos, fariseos, saduceos. ¿Generación de qué le decía? De víboras. Entonces, generación incrédula, también le decía. Entonces, es necesario que sea desechado de esta generación, porque no todos lo desecharon. Hubo gente que creyó. Y vemos que es necesario que padezca azote, cruz, muerte, crucifixión. Entonces, y sea desechado de esta generación de incrédulos. Eso le está diciendo a los fariseos propiamente. Entonces le dice, no va a venir con advertencia, se va a dar. Uno, si usted lee un poquito más arriba, dice, uno dice, dos estarán en la cama, uno será tomado y el otro quedará. ¿Qué está diciendo? Uno arrebatado porque cree y otro, ¿qué está diciendo? No tiene salvación, no tiene parte con Dios. Entonces no tiene liberación, no entra al reino de Dios. Esto es el reino de Dios. El reino de Dios ya está. Aparte dice, es necesario que primero padezca mucho y sea desechado. Entonces, algunos hermanos charlas y te lo estiran, pero bueno, no sabemos cuándo va a venir el reino de Dios. No sabemos cuándo se va a manifestar. Que primeramente tiene que haber un arrebatamiento y todo se tergiversa la palabra por no tener en cuenta el sentido, el contexto y no tener abierto esos dos tiempos, un antes y un después. Un antes de la muerte del Señor y un después que ya está este reino de Dios. Y Él está advirtiendo, van a venir muchos profetas en mi nombre. Y una vez lo llevamos eso a Hechos, creo que en el capítulo 3, cuando hablaba que Gamaliel, que dice, vino un tal Judas y vino un tal, no me acuerdo quién, Bar Jesús o algo así, no me acuerdo, eran dos que había nombrado,
y perecieron ellos y juntamente sus seguidores. Y eran falsos cristos. Ya le estaba advirtiendo cómo se cumplía esa profecía, pero en el sentido espiritual acá se cumplió todo. Está haciendo como una visión hacia atrás para que vean que esto ya estaba cumplido, se había cumplido, y que ahora, después de la crucifixión de Cristo, se iba a manifestar el reino de Dios. Se iba a manifestar el reino de Dios. Primera de Reyes, y termino, ¿no? Ustedes busquen Primera de Reyes 17:8. Como decía, predicó el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo. Es lo mismo, acerca de Jesucristo, el reino de Jesucristo. Vemos cómo puede predicar un reino, o cómo lo van a amar primero si Jesucristo se manifiesta y después el reino de Dios. No, Jesucristo viene y reina. Lo confunde mucho con ese versículo que dice, un poquito de esto lo quería apuntar, pero no le vemos que todas las cosas le son sometidas bajo sus pies todavía. Eso ya lo dimos y lo vamos a seguir dando en un tiempo, porque eso está viviendo dos tiempos. Cristo está, pero no le vemos todavía, o sea, creemos, sabemos que es el Cristo, pero no le vemos que le sean sometidas bajo sus pies toda esa potestad, esa autoridad. Entonces, en el sentido que nosotros, al creer esto de dos tiempos, al dividirlo, hay un tiempo antes que no son sometidas, pero después hay un tiempo después en que son sometidas. Y no habla en un sentido físico, sino espiritual. Nosotros cuando nos humillamos, se somete, ¿no? Y no importa qué es lo que podemos tener en este mundo, si tenemos el dinero, si tenemos comodidades, si tenemos todo el materialismo que pretendemos, porque de eso no se trata. El reino de Dios no se trata de eso. Entonces, en el sentido que cuando tu alma está libre, no importa si está en un circo romano entre leones, porque tu alma entiende bien el proceso y que hay dos creaciones. Esto tenemos que entender, dos creaciones hay en nosotros y que siempre, toda la vida van a luchar en nuestro interior. Entonces nosotros somos creyentes, pero se va a manifestar el hombre viejo. ¿Por qué? Porque tenemos dos creaciones. Entonces la carne lucha contra el espíritu para que no haga lo que quisiera. Porque si no vamos a decir, algún día se va a someter y vamos a ser todos buenos. ¿Contra qué vamos a luchar? ¿O contra qué va a luchar? ¿Cómo vamos a comprender las dos creaciones? Porque es necesario que se manifieste uno para que el otro, a su vez, también pueda luchar. En este sentido, ¿cómo voy a consolar si no siento el dolor? ¿Entendemos eso? Entonces siempre van a haber dos creaciones. Y bueno, dice abiertamente, dice que enseñaba 2 años enteros abiertamente y sin impedimento. Vemos, eso es lo que cuenta la tradición, primeramente, que él murió después de esto, predicó 2 años enteros hasta su muerte, y abiertamente y sin impedimento lo podemos tomar así, que el instrumento se tiene que sentir cómodo al predicar. Es verdad que va a haber lucha, que va a haber conflicto, pero Pablo no tuvo impedimento, nada le impedía, en el sentido que, primeramente por él, que tenía esa autoridad, predicaba sin pelos en la lengua, abiertamente decía la verdad, pero también muchas veces depende del que va a recibir, si va a recibir. Muchas veces nos cuidamos, no voy a decir esto o lo otro, y no queremos ni siquiera corregir el pecado, ni siquiera apuntar el pecado, ni que lo nombre, ni que le haga pasar vergüenza, ni que se diga, a ver, una cosa a la otra. A veces lo saca aparte, como le dice la palabra también, que lo dice, sacarlo aparte, pero tampoco quiere que le diga el pecado. Entonces yo no digo hacer pasar vergüenza delante de todo, pero llevarlo a un costado y señalar el pecado, tampoco. Entonces no tiene la libertad de predicar el instrumento de Dios, y tendría que tener la libertad como para corregir el pecado, porque cuando te corrigen el pecado enseguida te ofendes, enseguida te enojas, y muchas veces son verdades tan patentes que ya tenemos que aprender a humillarnos. Es verdad, uno se enoja, pero tiene que tener esa libertad para predicar y para decir abiertamente. Presentamos esa defensa a nuestra carnalidad, el por qué lo hicimos, como si fuera que no lo queríamos hacer, y muchas veces no lo queríamos hacer.
Pero como dice la palabra, somos atraídos y seducidos de nuestro propio deseo. Entonces Dios permite, nos sujeta a vanidad, y como somos hombres, no somos perfectos y estamos sujetos a vanidad o a la equivocación, al error, entonces eso es lo que va a haber en nosotros, y es bueno que nos corrijan, es bueno que nos digan la verdad, es bueno porque cuando le decís la verdad, dice, habrá salvado un alma, habrá salvado un alma. Pero si no se lo advierte, el Señor te lo va a demandar de ti, dice, cuando no le está diciendo la verdad, cuando vos sabés que ya está prácticamente en la boca del león. Y muchas veces uno no se quiere meter, no, va a decir que de mi maldad, el instrumento piensa así, después ya, déjalo, ya está, ya eligió su camino, ya eligió su destino, y muchas veces se calla, no quiere entrar en conflicto, pero así lucha Satanás, de ambas partes, como para que el instrumento de Dios no advierta, y entonces cuando se va, ¿qué es lo que le espera? Y muchas veces, como dije el jueves pasado, si uno no pudo cambiar acá, ¿qué espera que va a cambiar allá? Afuera, si con todas las comodidades. Hay algunos que sí, aprenden con látigo, pero el látigo es muy duro, muy duro. Son años de sufrimiento. A veces pensamos que el látigo es, y vamos a soportar, pasamos de eso y ganamos. Muchas veces el látigo son años, son destrucciones, son enfermedades incurables, son rupturas de matrimonio para siempre. Mucho que perder, sufrimiento de los hijos, después hijos incrédulos, ven que los padres se separaron, ven que los padres tomaron una decisión, tal vez uno le diga no, pero estos son problemas de tu mamá y de tu papá, y bueno, no te tenés que meter, no te tiene por qué afectar, pero afecta. Y después no creen en el camino de Dios, en el matrimonio, un montón de cosas. Y entonces después ya eligen para su pareja, eligen su destino, alejamiento del camino del Señor, y así se va perdiendo la generación de la palabra. Entonces, por eso mismo uno tiene que decir, o tiene que haber esa libertad para poder predicar la verdad o la disciplina. Dice así la palabra en Primera de Reyes, lo voy a leer rápidamente. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí le ha dado la orden a una mujer viuda que te sustente. Esto le hizo a Elías el Señor. Entonces vemos que la visión la tuvieron ambos. Primeramente Elías, y le he dado orden a una mujer para que te hospede, para que te reciba. Vemos, ambos tuvieron la visión, y yo digo, está la visión para ambos, pero si no hay hospedador, le he dado orden. Si no hay hospedador, no hay visita, no puede haber visita, porque no te lo va a mandar si no hay un corazón dispuesto. En el sentido que iba a haber esa hospitalidad, pero también está la necesidad de esa viuda, que era muy pobre. Y dice 17:15, entonces ella fue, como le dijo, e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y entendemos acá, le había dado la orden, primeramente prepara para mí, después y después comerá tú y tu hijo. Y yo digo, obedecer, en este caso, la voz del instrumento es obedecer la voz de Dios. Y obedecer es humillarse para hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Porque humillarse es hacer la voluntad de su amo, es inclinarse, es reconocer su autoridad. Y no preocuparse, en este caso la viuda, por suplir la comida, porque habrá pensado la viuda, ¿qué les voy a dar de comer? Si no tengo para mí, para mi hijo, vamos a comer lo último que tenemos y después dejarnos morir. La palabra mismo dice, Dios proveerá. La gente dice, Dios proveerá. El Señor dice que va a bendecir. El Señor dice, mío es el oro y la plata. El Señor dice en Mateo 6:25, no se preocupen por el día de mañana, que han de comer o que han de vestir. Entonces, en nosotros está esa incredulidad. Pero acá era un mandato de Dios. La misma palabra dice, fiel es Dios que lo prometió. Y dice 16, y la harina no escaseó, ni el aceite menguó,
conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vemos acá la palabra, cómo dio la bendición, pero todo por recibir. Esta viuda tenía necesidad, y en su necesidad, ¿cómo iba a hospedar si no tenía? Pero vemos que el Señor hizo. El Señor obró en ese milagro. El Señor no solamente da, sino que sobreabunda, dice la palabra. Y en esto es cuando uno tiene que reconocer. Me lo dijo un hermano evangelista, pastor, evangelista es. Me dice, a ver si un día me invita a comer, dice. Le digo, sí, todos los domingos acá nos quedamos, compartimos. No, pero yo quiero en su casa, que usted me convide. Yo automáticamente, bueno, le dije, pero por dentro pensaba, digo, si yo estoy ajustado, ¿cómo le voy a dar ¿Cómo le voy a proveer una buena atención? Un pedazo de carne para mí está imposible comprar, digo. A ver, y recibirla, y ya me vino la incredulidad ahí. Entonces, digo, esta palabra justamente también la tengo que ir practicando, poniendo en obra, pidiéndole perdón para que el Señor haga la obra y que yo el día de mañana tenga la capacidad de poder recibir, hospedar, recibir, hospedar. Hoy no tengo los medios, no los tengo. Pero orar ya anticipadamente cuando el día que me digan de hospedar, yo no tenga vergüenza. Cuando vengan hermanos de afuera, cuando vengan hermanos de las provincias, cuando vengan hermanos de Paraguay, en este caso porque conocemos, cuando vengan hermanos, si hospedamos de Brasil, ojalá pudiéramos darle la comodidad necesaria, que en este lugar se sientan cómodos, que podamos hablar abiertamente, que se sientan cómodos con nosotros en confianza y que le podemos dar la mejor comida, la mejor atención. Porque es verdad, la mejor atención muchas veces se brinda desde el corazón, aunque la comida sea pobre. Pero también que el Señor pueda mostrar esa abundancia en la casa de Dios. Porque cuando yo he ido de visita en otros lugares, en otras iglesias, me han recibido con las mejores comidas. Los hermanos, siendo pobres aún, pudieron brindar mucho. Imagínate, si uno se humilla, también tendría que cumplir la palabra con nosotros. Bueno, dice finalmente la palabra 1:23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, hasta acá la carta de Filemón. A esto ya simplemente son saludos. Vemos los compañeros, entre eso destaco a Demas, que estaba todavía con él, después se apartó, pero vemos que eran compañeros, dice, como Epafras, compañero de prisión. Entonces así también, hermano, la hospitalidad, hablamos mucho, el servicio, el corazón dispuesto, primeramente para el Señor. Si está para el Señor, va a estar para la salva. Si está en lo espiritual, va a estar en lo natural. Todo de corazón, pero habla mucho de la hospitalidad. Amén. La semana que viene, o vemos mañana, si empezamos el libro o la carta de Hebreos. Amén. Que el Señor lo bendiga.